provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, muy bien hallado estar aquí en tu programa. Vamos a hablar de esos temas que nos ocupan a diario, de esos misterios que encierran determinadas circunstancias a nivel mundial. Y como no, pues podemos hacer referencia a esta guerra que ha habido, que hay entre Rusia y Ucrania, y nos vamos a centrar en los intereses y en los beneficios que sacan determinadas partes de esa guerra que estamos hablando. No de esa guerra, de muchísimas guerras, porque hay que entender, Dani, que todos los conflictos bélicos, mayoritariamente hablando, siempre esconden algo detrás, algún tipo de interés seguro que se nos escapa a nuestra imaginación, Daniel. Hombre, evidentemente, yo creo que en todos los conflictos bélicos siempre tenemos, de hecho hemos estado hablando antes de empezar el programa, ¿no? Te enseñan una cara y no estás viendo la otra. Y está muy bien tejido todo para que no seamos conscientes de lo que está viendo por detrás, salvo que tengas un poco de interés y empieces a tirar un pelín de la madeja y vas empezando a encontrarte pues cosas, datos, señales que te hacen indicar pues que algo no acaba de encajar del todo o que estamos en una moral, en el filo ese de la navaja tan afilado de la doble moral, que te piden una cosa, pero luego por detrás hacen ellos la contraria, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de esta guerra reciente de Rusia-Ucrania que tanta expectación, entre comillas, ha levantado y tanta manipulación informativa, esto lo digo con todas las grandes palabras que se pueda uno imaginar, a nivel informativo, ¿no? Esa manipulación donde siempre se ha seguido una misma línea informativa, metiendo en la mentalidad de la gente quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Pero en todas las guerras siempre hay malos y buenos, ¿verdad, Daniel? Exactamente. De hecho, en este caso de la guerra que estamos viviendo, hemos estado viendo unas pequeñas fases al principio, cuando se estaba atisbando que iba a haber una guerra, y estamos viendo pues a figuras pues, europeas, ¿no? De alto nivel, como puede ser Ursula von der Leyen, bueno, hemos visto como o Josep Borrell, ¿no? Por citar a alguien en español, que ocupa cargos europeos, y nos estaban pidiendo, pues como siempre, esfuerzos, ¿no? Y nos estaban pidiendo pues que iban a venir épocas un poco duras y que íbamos a tener que empezar a hacer, pues incluso a gastar menos. Nos han encomendado que usáramos menos gas, que hiciéramos un consumo más comedido, pues simplemente para que gastemos menos, ¿no? Y es un mensaje que al final, cuando lo sueltas a la sociedad, es un mensaje que es difícil de digerir, yo creo que cada vez más por parte de la sociedad, cuando te das cuenta de que los esfuerzos casi siempre vienen pedidos a la misma clase, ¿no? Que es la clase que al final estamos sustentando todo. Y al final los esfuerzos son continuamente de nuestro lado. Y eso al final acaba cansando a la sociedad, acaba deteriorándola y sobre todo porque acabas, lo que estamos hablando hace un momento, no estamos hablando de, de cómo al final nos enseñan una cara de la moneda y la otra nos la ocultan. Pero es que el problema de todo esto es que encima nosotros estamos cayendo en parte en esa trampa, ¿no? Y es una etapa también de carácter también informativa, como estábamos viendo al principio, ¿no? De los medios de comunicación, de cómo, bueno, pues hacen hincapié en ciertas cosas, pasan de otras de puntilla, pues para no causar revuelo. Pero siempre hay manera de informarse y hay siempre, pues, hay manera de intentar ver qué hay también detrás, ¿no? Pues de esa tramoya, ¿no? Que a veces es tan difícil de ver, pero siempre hay que hacer un poco de esfuerzo. Y si empezamos a tirar un poquito de esa madeja que decíamos al principio, sí que se ven indicios de que empieza a haber algo más. De ahí empieza a haber la sociedad que empieza a estar cansada, que empieza a estar relativamente agotada. Tú fíjate que ahora en la televisión, ¿no? O los medios de comunicación más o menos generalistas, estamos viendo cómo sí que nos están informando a su manera, ¿no? De cómo empieza a haber ciertas pequeñas revueltas sociales debido pues a prácticamente a lo que se está viviendo, ¿no? Un alza de precios de manera descontrolada, ¿no? Y nos lo están vendiendo como son revueltas muy lejanas, ¿no? En países que nos tocaron lejos, como puede ser pues Sri Lanka, Panamá, ¿no? Se lo venden como que, bueno, sí, esto está pasando, pero está muy lejos de aquí. Pero fíjate que luego los medios de comunicación pues están obviando otros procesos revolucionarios que está viendo, que no están lejos, que están muy cerca y son países vecinos, ¿no? Tenemos pues a Francia, en la que el propio presidente del gobierno ha salido también a pedir, bueno, a citar que va a haber una economía de guerra, básicamente con esas palabras, y en la que, bueno, estamos viendo ahí en ese mismo país como hay una empresa que es la de transporte primaria, que es pública, que es SNCF, que al final se va a poner a hacer huelgas,
Estamos viendo al sector agrícola en Europa, en concreto en los Países Bajos, que están viendo, bueno, pues estas medidas también verdes, que luego si quieres las comentamos un poco por encima. Pero también, por que se están- ejemplo, en Francia, Dani, perdóname que te corte, y aunque no tenga Sí, mucho que ver con lo que estás hablando tú, el presidente perdió una votación para imponer de nuevo el pasaporte COVID. Y la perdió a nivel político, que es algo que me sorprendió muchísimo. Porque tú sabes que sí, yo soy del particular pensar de que todos los políticos van a una. Y que se pierda esa votación en contra o en favor del pueblo, mejor dicho, porque el pueblo evidentemente ya no quiere votar, me sorprendió muchísimo. Porque sí sí, que hay una porque especie de división ahí en la clase política. yo creo que también viene acorde también en base al votante al que te debes. Yo creo que, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ese inconformismo que siempre ha ido asociado también a la ciudadanía francesa, que ha sido siempre ejemplo de revolución. Y en este caso son medidas que bueno, que se han vuelto en contra del presidente, que no ha tenido una aceptación, bueno, bien recibida y como decíamos hace un momento, ¿no? Está teniendo pues un choque también frontal con muchos sectores, con los taxistas y como decíamos, los medios de transporte, bueno, está citando medidas de economía de guerra cuando el pueblo está, bueno, viendo que está también sufriendo, está viendo cómo, bueno, pues está viendo una alza de precios también descontrolada y eso afecta a su bolsillo. Y todo esto, estas medidas del COVID, como decías tú también, son medidas que también chocan también frontalmente la ciudadanía cuando ven que no tampoco será un cierto ejemplo, que ellos tienen, bueno, toman medidas totalmente contrarias a lo que dicen y allí digamos que no permanecen de suficiente como hacen aquí, a lo mejor en España, ¿no? Que aquí en España a lo mejor tenemos las tragaderas, como pues, podríamos decirlo así, Bueno, en pero plan, ten en cuenta, yo sé por dónde vas a ir ahora cuando sí, estabas hablando de España, pero ten en cuenta que España, que en Francia sí cuajó la medida aquella del no vacunado no poder entrar en determinados establecimientos. En sí, Francia pues sí ahora, cuajó y sin embargo ahora están totalmente en el otro lado, en el lado opuesto. Fíjate cómo cambia claro, la mentalidad de la sociedad. A lo mejor quizás por ese cansancio que tú estás diciendo, porque llevamos 2 años y medio de continua y constante metedura de miedo en todos nuestros cerebros. Y al final terminas hartándote. Porque una cosa es tener esa comodidad, entre comillas, de adaptarte a lo que hay y otra cosa es que se pasen el día metiéndote miedo, tirándote de ti, gastándote todo lo tuyo, porque es que se lo gastan ellos. Porque si nos paramos a pensar, ya lo hemos hablado en algún que otro programa tú y yo, si te pones a pensar, más del 70% de nuestros ingresos se van en impuestos. Y los impuestos es algo que te imponen, no es algo que tú decides pagar. Que está bien, cuando los impuestos van en determinadas circunstancias que benefician al común general de la sociedad, pues está de maravilla. Lo malo es cuando se van en viajes absurdos de políticos a lugares absurdos para lavar sus imágenes, para decir está con el Papa, para decir que está no sé qué, y luego te sacan por la tele que se han gastado 7 personas del gobierno, no voy a decir de qué gobierno porque son todos iguales, por lo menos en España, 225 euros en un viaje a Italia para ver al Papa, y yo me quedé asustado, 227 euros en un viaje en avión al Papa. ¿A quién están engañando? Al común general. Y la gente se lo come. Y los titulares en la televisión, de las pocas veces que yo veo la tele, Dani, los titulares de la televisión, 224 o 25, no me acuerdo. 224 euros. Pero somos tan idiotas que nos creemos todo esto. Dani, juegan tanto con nuestra mentalidad y nuestra insensibilidad, en este sentido hablando, para que nos sigan manipulando mentalmente como si fuéramos, voy a decir una palabra fuerte, gilipollas. pues yo creo que totalmente. Yo creo que es así. Saben hasta dónde pueden tirar de la cuerda. Y creo que aquí, por lo menos en este país, somos bastante elásticos en ese sentido. Yo creo que tenemos bastante aguante. Yo creo que por desgracia. Y de hecho, fíjate, estamos citando antes del conflicto pues de Rusia, ¿no? De este que está viendo tan dramático al fin y al cabo, porque al final son vidas lo que se están perdiendo. Y es muy curioso, ¿no? Porque aquí te das cuenta que, bueno, se van a poner unas sanciones económicas a Rusia, vamos a hacer medidas de presión, vamos a asfixiarles económicamente, un mensaje, bueno, pues de dureza máxima en Europa hacia Rusia. Pero luego es muy curioso porque luego hay casos, por ejemplo, como está pasando te voy a poner el caso de España, luego vamos a hablar también de lo que ha pasado con Alemania mismo, que tampoco está en ese sentido, bueno, es culpado. Y España ahora mismo su segundo proveedor de gas es Rusia. O sea, ahora mismo en el mes de junio, este pasado junio, ha sido su segundo proveedor a nivel de gasto en el que estamos pagando como un proveedor más, ¿no? El primero es Estados Unidos y ahora el segundo
Hemos quitado Argelia y por ciertos cambios de rumbo y ahora pasa a ser Rusia. Es curioso, ¿no? Como a un país en el que le estás poniendo sanciones súper duras, al final tú le estás dando el dinero por otro lado porque dependes de él, ¿no? Y de hecho, no solamente pasa a España. Esto creo que Europa como tal, hay países que, bueno, han llevado una coordinación un poquito mejor, pero se están pegando un tiro en el pie. De hecho, fíjate, si nos vamos a este conflicto, vemos, por ejemplo, nos tenemos que remontar al año 70, cuando hay un acuerdo en el que Alemania Occidental y la Unión Soviética acuerdan tener un primer gasoducto que tenían para poder unir esos dos países. Te lo venden como que es una especie como de tratado para unir, bueno, pues a dos vecinos colindantes para limar asperezas. Alemania te lo vende como que no van a pasar de depender más de un 10% del gas y bueno, hasta ahí todo correcto. Hay una serie de suspicacias diciendo que lo ven un poco raro. Te lo venden de una manera muy bonita, muy bien adornada, pero 50 años después, curiosamente, al final, bueno, pues te das cuenta de que te voy a dar unos datos para que os hagáis cuenta de hasta qué punto estamos pillados de pies y manos, ¿no? 50 años después, Rusia suministra más de la mitad del gas natural Alemania y un tercio del petróleo que el país quema diariamente para calentar hogares, para alimentar sus fábricas o sus propios vehículos. Y esto según la BAFA, que es la Oficina de Estadística de Comercio Exterior. O sea, para que veáis un poco esa demagogia, ¿no? El cómo, por un lado, parece que venden unas sanciones, pero siguen dependiendo abiertamente de un país en el que supuestamente están hostigando, ¿no? Porque han hecho una mala praxis. Y de hecho, fíjate, para que veamos una serie de datos, hablan de que los 2 primeros meses de la guerra habría pagado Alemania, solo digo Alemania, habría pagado 8.300 millones de euros en energía a Rusia. O sea, algo solamente los 2 primeros meses, ¿no? Que bueno, que habría servido pues para apuntalar el rublo, para seguir financiando artillería. Sin embargo, vendemos que estamos haciendo un bloqueo súper duro, ¿no? Pero de Guardian, periódico británico, va más allá y cita que en las cifras totalmente escandalosas dice que la Unión Europea ha llegado a pagar la friolera de casi 40.000 millones de euros en energía a Rusia en lo que lleva de conflicto. Estamos hablando que es más del doble del dinero aportado a Ucrania para su defensa. O sea, veamos los datos, ¿no? O sea, cómo que tenemos una doble vara de medir bastante, yo diría que hasta vomitiva, ¿no? Cómo estamos gastando el doble al supuesto enemigo y le estamos dando la mitad al país que se está defendiendo. Pero sin Sí, embargo, estas cifras no llegan a cuajar mucho en la sociedad. pero Dani, vamos a pensar una cosa más económicamente hablando. Por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, la industria bélica estadounidense, pues a nivel mundial tiene cerca de un 40% de exportaciones de armas, mientras que Rusia tiene el 20%, la mitad, pero que ya es una gran cantidad. Entre los dos países exportan a nivel mundial el 60% del armamento que se utiliza en determinadas guerras. Estamos hablando de dos superpotencias en este sentido. Otra cosa de la que me llama mucho la atención es que el conflicto del que estamos hablando, ha propiciado algo que hasta hace poco era impensable en cualquier ciudadano europeo. Que todos los gobiernos de la Unión Europea, sea cual sea su color político, hayan aceptado significativos incrementos en gasto militar. Entre ellos España. O sea, yo cuando hablo de todos estoy aludiendo a todos los que somos europeos, supuestamente. Y esto no te lo dicen por la tele. Otro de los mayores beneficiados de esta guerra de Rusia a Ucrania, otros no, el mismo, es Estados Unidos. Hay que mirar las exportaciones del gas de los Estados Unidos y el precio al que le estamos comprando ese gas en Europa a Estados Unidos, que viene a ser entre un 40 y un 60% más caro que el que estábamos comprando a Rusia. Lo que se me antoja, todo lo que tú has mencionado, más estos pequeños datos que te he dado yo, se me antoja pensar, así conspiranoicamente hablando, que si esta guerra de Ucrania a Rusia no tenía un guión preestablecido para vivir la situación que estamos viviendo. No sé si me estoy explicando. Y otra cosa, es que ahora todo parece que viene de Ucrania y si no viene de Rusia. En España no tenemos tierras, no tenemos labradores, no hay nada. ¿Cómo encareces un producto? No sacándolo a la venta, manteniéndolo en los almacenes, que es lo que ha pasado en España. En España se han encarecido todos los productos de alimentación básica, primaria,
porque las grandes corporaciones les han mantenido retenidos en los almacenes y los pocos que sacaban los vendían carísimo. Y luego se ha visto en productos como por ejemplo el pimiento rojo, que por lo menos en la zona de Castilla ha estado muy escaso, como al cabo de un mes y medio, 2 meses, les han sacado y se veía que había pasado ese tiempo por ese material. Me estoy explicando, ¿no? O sea, se veía claramente que lo habían tenido retenido para encarecer, culpando a la guerra que estamos hablando. Lo que significa que nos han aumentado intencionadamente nuestra carestía de vida. Lo que hay detrás, pues se me sigue escapando, Dani. Pero esto lo hace... De hecho, Dime. se ha dado un cóctel perfecto, yo creo, ¿no? Porque, como se suele decir siempre, a río revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Como suele decir. Entonces, sí que es verdad que hay empresas que se han visto, bueno, han aprovechado esta excusa de decir, bueno, se está encareciendo todo, nosotros también vamos a sumarnos a eso. Pero sí que es verdad que luego hay empresas que han visto dañada mucho su producción, básicamente porque se basan y usan mucho la energía. Por ejemplo, tenemos empresas en España de cerámica o de aceros, como la propia Ceralia, que claro, cuando la energía, el precio se encarece tantísimo, no le sale a cuenta producir. Entonces tienen que parar la cadena de producción. Sí, Y eso pero es yo estoy hablando, una perdóname, burrada. Dani, yo estoy hablando de productos que se manejan a nivel mundial. O sea, Sí, sí. los cereales, por mucho que nos pensemos en España que los manejamos nosotros, no es correcto. Los manejan desde California, para que nos hagamos una idea. Porque no se nos escapa, o a muy poca gente ya se le puede llegar a escapar, cómo han retenido barcos cargados de cereales en los océanos, o cómo incluso han tirado esos cereales al mar para encarecer el producto. No es una cosa que me estoy inventando yo, es una cosa que está No. ahí, que cualquiera puede investigar. A poco que tenga un mínimo de libertad, hoy en día todavía se puede acceder a esa información. Pues igual que pasa con los cereales, pasa con todo. Pasa con el petróleo y pasa absolutamente con todo. Hay determinados sectores que evidentemente no están controlados por estas corporaciones económicas y evidentemente pues habrán pagado también como lo estamos pagando a nivel de usuario nosotros, Dani. Sí, pero esto al final, si nos hacemos un poco de retrospectiva, hay que ver por qué hemos llegado aquí, ¿no? O sea, por qué estamos pagando todos estos precios tan desorbitados de la energía. Estamos viendo que yo creo que, como decíamos antes, Europa, yo creo que en general se ha pegado un tiro en el pie de una manera totalmente, bueno, no sé si aposta, si pues derivado de seguir ciertas corrientes que venden mucho más de cara a la galería, como puede ser las energías verdes, renovables, que el mensaje está bien, que el objetivo está bien, pero creo que todo ese camino que ha hecho Europa no ha estado avalado por un plan B de reserva, ¿no? De hecho, Alemania, el propio país que ha abandonado la carrera de la energía nuclear y que pretende para el 2022 prácticamente cerrar la mitad de sus centrales nucleares, que ya esto viene también de la época de Angela Merkel, que lo aceleró debido al accidente de Fukushima, porque estaba previsto alargarlas un poco más, pero que luego curiosamente han tenido y están volviendo a recurrir a a las fuentes de carbón, a quemar energía de manera tampoco que contaminan mucho, para poder seguir manteniendo ese nivel de económico hablando, ¿no? Porque si no, si siguen por el camino de las energías verdes o la dependencia, por ejemplo, como pasa con Rusia, están viendo cómo su economía se está viendo mermada. Y está pasando porque, de hecho, nos pasa en Rusia, o sea, en Francia. En Francia ha pasado exactamente lo mismo. Francia tiene más estaciones nucleares que tenemos nosotros, evidentemente, Y están pero tiene un problema construyendo con el más, uranio. ¿eh? Y están construyendo más, pero Pero les falta uranio. ¿Y de quién depende el uranio también? De Rusia. Y ahí tienen que traerlo y exportarlo. ¿Por qué? Porque no han previsto o no han querido verlo, o sí lo han visto y han obviado las consecuencias, que no pueden depender energéticamente de terceros con los que pasa a poder tener un conflicto el día de mañana, sí, porque pero el lo hemos problema, visto. Dani, perdóname que te corte. El problema Sí, no es que los gobiernos dependan de sí mismos para hacer determinadas acciones. ¿Tú te crees que en España, ojo, que yo soy pro naturaleza de sí. siempre, pero tú te piensas que en España hemos cerrado centrales nucleares y ahora tenemos que pagar la luz mucho más cara comprada a Francia con esas centrales nucleares que nosotros hemos cerrado? Esto no Son de, esto, peajes. claro, pero no, es que no depende de los gobiernos. Yo estoy convencido de que hay algo más allá, más arriba de los gobiernos, que son los que mandan realmente, sobre todo aquellos países como España e Italia, que tienen una deuda tremenda, ¿eh? Que están dominados por aquellos intereses o aquellos factores, aquellos poderes fácticos alternativos
que son los que dominan realmente las economías de los países y tienen que hacer como si fuera una gran corporación. Imagínate una gran corporación que tiene diferentes empresas en distintos lugares. Por mucho que tú seas el director, presidente de tu empresa, el otro sea el director, presidente de la otra empresa, quien manda es la cúpula que está arriba y tienes que hacer lo que la cúpula te diga, vaya o no en contra de los intereses que tú crees que tienes que tener para esa fábrica que estás dirigiendo. ¿Me estoy explicando? Exactamente. Sí, sí, perfectamente. Y es que además, que no se nos tiene que olvidar una cosa muy importante, porque uno de los beneficiados más grandes que hay en todo esto, hablamos de las empresas, que también es una, que siempre los gobiernos siempre intentan poner el foco como que el malvado es la empresa. Pero ¿quién es el mayor beneficiado de la subida de esta inflación tan descontrolada? Pues te lo voy a decir ahora mismo, es el propio gobierno que tenemos. Porque al tener una inflación más alta, todos los precios suben, los impuestos suben, y a las cifras me refiero. Este año en concreto, este país tiene un 17% más de ingresos a nivel recaudativo que el año pasado por estas fechas. Han recaudado 11.000 millones más en impuestos, directos e indirectos, comparado con el año anterior, en el mismo periodo del 2019, básicamente. Entonces, la lógica, lo que quiero transmitir con todo esto es cómo los propios gobiernos, incluso en nuestro que tenemos ahora mismo, en esta situación de conflicto malo para la ciudadanía, ellos también se están beneficiando de una manera brutal, porque esos 11.000 millones de euros extra recaudados debido a esta inflación descontrolada se podrían invertir o reinvertir o reinyectar en la economía para que esto se pudiera, bueno, pues que pudieran nutrir a las familias más pobres, ¿no? O con unas rentas más bajas. Pero a que eso no se va a producir, eso no se va a dar. Pero siempre vamos a poner el foco en el que la empresa es la que se está beneficiando de esto. No, es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en España hay muchas empresas que no son Inditex, no son empresas como el Corte Inglés, son empresas pequeñas, son empresas que a lo mejor no pasan de 20 empleados y esas empresas están sufriendo muchísimo. O sea, están aguantando y van a acabar cerrando en cuanto se acabe, bueno, esta economía que ahora mismo está dopada por ingresos que nos están llegando de Europa con ayudas. Y cuando eso se acabe y esos créditos famosos ICO se tengan que devolver, esas empresas están asfixiadas, van a tener que acabar, tristemente, van a acabar cerrando. Entonces yo creo que no sé cuál es el objetivo real de todo esto, pero estamos viendo cómo, si lo ponemos en contraposición con Estados Unidos, que luego es lo que queríamos hablar un poco, que era esa gran renuncia de trabajadores, estamos viendo cómo en ciertos países nos están intentando como quitar esa cultura del esfuerzo, ¿no? Ese intento de querer emprender, las ganas de querer montar una empresa, de arriesgarte, de todo que te dicen siempre que es de estas crisis se sale en W, en no sé qué, tal, no, casi siempre sale en forma de K, o te va bien o te va mal, pero tienes que arriesgarte, tienen que dejarte la posibilidad de arriesgarte y poder emprender. Tienes que poder tener esa posibilidad, no que te quiten las ganas de poder hacerlo. Sin embargo, en ciertos países como aquí parece que te ponen trabas, en otros, en cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que la gente pues está viendo que todo esto está pegando un cambio brutal, que es lo que estábamos hablando al principio del tema de ese gran reinicio, hay mucha gente que está planteando mucho su vida y está planteando a dónde quieren ir, porque todo esto sobre la mesa, la pandemia ha acelerado todo esto porque la gente ha empezado a hacer una valoración de sus vidas, de lo que quieren, a dónde quieren llegar, si quieren crecer a costa de perder salud en sus trabajos por la presión, por el agobio, o que quieren crecer y quieren moverse a otros sitios y poder expandirse. O sea, todo esto está creando también unos movimientos buenos, porque la gente ahí parece que no, y no nos lo quieren vender porque parece que eso sería algo como revolucionario. Pero sin embargo hay un sector de la población que, sobre todo estando en Estados Unidos, pero está llegando también a Europa, en España, en menor medida, pero está creciendo, y hay un sector de la población que se está planteando qué hacer. Se está planteando dejar sus trabajos. Se está planteando el decir, hasta aquí he llegado, abandono mi trabajo, esa gran renuncia, en la que cuando digo abandono mi trabajo es que no tengo nada a dónde ir, un segundo trabajo, no tengo una contraoferta y me voy, sino gente que para y dice, se acabó, voy a parar, quiero reevaluar mi vida, quiero ver mis objetivos y quiero replantearme todos mis objetivos a niveles de no solamente económicos, sino de compaginación de tu vida con tu familia, el saber que quieres a lo mejor formar una familia, pero tu trabajo te absorbe y no te da tiempo ni siquiera a poder estar con tu familia. Todo eso se está poniendo sobre la mesa y en Estados Unidos, por ejemplo, como ejemplo, el 41% de la población activa está trabajando como freelance, que es lo que llamamos aquí autónomo, el famoso autónomo.
Y la mayoría de la gente está buscando eso, ¿no? Vivir y montar su empresa para vivir de sí mismos. El querer decir, mira, yo voy a poner mis propias reglas, quiero no depender geográficamente de un trabajo, que eso es algo que por desgracia, hemos tenido que aprender con la pandemia de manera muy acelerada, porque creo que lo hemos visto, cómo no dependes de una situación geográfica para poder trabajar. Y creo que eso es bueno, ¿no? O sea, me refiero a por lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo los medios de comunicación nos venden todo malo, todo negativo, todos son palos en las ruedas, todo es el fin. Sin embargo, hay cosas buenas y ese tipo de cosas no se oye tanto. O Pero yo por lo menos no soy consciente de oírlo. pero ¿quién manda los informativos, Dani? Si es que está Los gobiernos clarísimo. que están detrás, exactamente. No los gobiernos, las grandes corporaciones son los que mandan realmente los informativos. Quien aporta el dinero que las grandes corporaciones dicen que tienen que aportar son los gobiernos, que son los que compran los medios de comunicación. Pero realmente los que mandan son los que están por encima de los gobiernos. Porque los gobiernos son como personajes, como personajes títeres. Son mandados y lo que te he explicado antes con el ejemplo de las grandes corporaciones. Entonces no podemos esperar nada más que noticias por esos perrodistas, lo digo con todo el sentido de la palabra, con esos perrodistas, no podemos esperar más que noticias que beneficien a los intereses que están creando en la parte de arriba. No tienen información adecuada, ni correcta, ni objetiva. Simplemente dan información intencionada para los intereses que acabo de mencionar de esta cúpula que está ahí arriba gobernando todo el mundo, Dani. Sí, pero yo creo que, fíjate, yo me quiero quedar con esto, ¿no? Con estas pinceladas de que sí que está habiendo ya procesos de revolución, ¿no? Como, pues lo que decíamos, ¿no? En los Países Bajos, cómo han ido esos agricultores que ven que a lo mejor el 50% se puede quedar fuera por estas leyes verdes. Que digo, que no son malos las leyes verdes, por supuesto, ¿no? Como yo coincido contigo, aquí no estamos intentando que estemos contaminando el mundo, ¿no? Pero que hay que tener las cosas, hacerlas con cabeza, ¿no? Para no dejar atrás que esa frase tan famosa que se puso de moda. Entonces, han llegado a tirar estiércol en el Ministerio de Agricultura que tienen los Países Bajos, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues en Francia se está la gente también levantando, ¿no? Cómo hay sectores que se están ya cansando, por ejemplo, los taxistas, que sí que es verdad que luchan en parte contra el tema del VTC, pero también por esos impuestos tan grandes que están pagando en gasolina, esos precios desbocados. Estoy esperando este grupo, ¿no? de Estados Unidos que llaman esa gran renuncia, que se están replanteando las cosas y dicen, mira, hasta aquí he llegado, quiero dejar las cosas que estaba haciendo mal antes y quiero reconducir mi vida. Quiero pensar que en España, por ejemplo, que es un país que yo creo que está más dormido, que yo creo que no quiero pensar que esto es una generación del TikTok, ¿no? Pero me gustaría saber que hay algo más, que la gente quiere seguir esforzándose, que quiere seguir luchando, que quiere pues ser rebelde, ¿no? El decir, mira, yo no quiero una paga, no quiero un subsidio, no quiero depender del Estado, no quiero tener lo mismo que el de al lado. Yo quiero luchar para poder ganar lo que yo crea que debo ganar por mi esfuerzo. Y yo creo que estoy esperando que esa llama o esa chispa pues revolucionaria, incendiaria, dentro de unos márgenes del buen comportamiento, evidentemente, pero que salgamos a la calle y explotemos ya de una vez y digamos, no quiero una ayuda, quiero poder trabajar, quiero poder poner una empresa, como pasa en Finlandia, en la que la puedo hacer online y no me cuesta dinero, o como lo puede hacer en Alemania, o como lo puedes hacer en Italia. Quiero decir, que podamos exigir que queramos ganarnos la vida. ¿Cómo un autónomo se puede concebir que tenga que pagar por trabajar? Es un concepto que a mí me explota la cabeza, ¿no? Cuando ya un autónomo va a pagar de sobra con impuestos todos sus ingresos según sus tapas, ¿no? De lo que vaya ingresando y vaya a seguir pagando, si va a estar toda su vida pagando, si de eso no vamos a liberar nadie, ¿no? Pero que podamos sentirnos libres. Es decir, yo quiero dejar lo que estoy haciendo en mi vida porque quiero montar mi propia empresa, quiero intentar arriesgarme y quiero poder intentar tirarme a la piscina. Pero no Y te saber dejan, que Dani. tengo una... Exactamente, y ese es el problema, pero quiero pensar que en algún momento vamos a ser revolucionarios y vamos a intentar salir a la calle a decir, basta. Va a ser todo muy extraño lo que estás diciendo en este sentido, esta última parte. Pero fíjate, de todo lo que hemos hablado del conflicto, lo que resulta aún más raro es que, además, ese aumento del gasto en defensa viene, si no demandado, fíjate lo que te estoy diciendo, sí aceptado por la mayoría de la población y encima aplaudido, que esto es lo más gordo. Estamos hablando, o estoy hablando, mejor dicho, de ese miedo hace que este miedo que nos han inoculado mentalmente hablando a nivel informativo hace que no solo Europa se vea compelida a armarse, sino que incluso, por ejemplo,
esto ha salido en las noticias, que Taiwán deba aumentar sus defensas, tú fíjate, ante la posibilidad de que la invasión de Ucrania sea una especie de tubo de ensayo de una eventual invasión china. Es decir, una guerra, entre comillas, relativamente menor ha provocado un movimiento en cadena que va a suponer un importante aumento en la demanda mundial de armamento. Y además, las sanciones a Rusia implican, fíjate lo que te voy a decir, que vaya a quedar mayoritariamente excluida de la carrera de venta de armas, esta que te mencionaba antes, donde Estados Unidos tenía el 40% de ventas y Rusia el 20%. Obviamente esto, Dani, va a significar una oportunidad, entre comillas, de negocio para Francia, con un 11% de cuota de mercado mundial de armas, o para China, que aumentará un 5% esa misma cuota. Pero el gran beneficiado de todo esto que estamos hablando, porque yo soy de los que están convencidos desde que finales del 2019 estamos viviendo una tercera guerra mundial económica, la gran beneficiada es Estados Unidos, que no solamente va a vender esas armas que estamos hablando, va a aumentar esa exportación de armas y de gas, sino que también está beneficiándose del petróleo. Y vuelvo a incidir en este dato importantísimo. Perdón. Gas y petróleo que estamos cobrando casi un 50%. ¿En qué se paga, pagando mejor. ¿En qué se paga el petróleo y el gas? En dólares, ¿no? En dólares. ¿Y cómo está el dólar? Igualado la primera vez en la historia que está igualado. O sea que tú fíjate. Entonces, atacamos. Ya está. Es una tercera guerra mundial económica y no nos queda otra que aceptarlo. Y la fiesta la pagamos nosotros. Como siempre, como todas las guerras, la tienen entre los de arriba y siempre nos matamos los de abajo. Por suerte y entre comillas, este viaje no hay esa guerra a nivel mundial donde mueren millones y millones de personas. Dani, una última reflexión, que se nos va el tiempo. Pues que tenemos que espabilar como pueblo. Tenemos que aprender de nuestros antepasados, levantarnos y luchar. Un fortísimo, fortísimo abrazo, Dani. Un abrazo. Mundo.